Buenas tardes, amados hermanos. Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la santa palabra de nuestro Dios. Agradeciendo de antemano a mi hermano Julio César por la invitación en esta tarde para compartir la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sé que estos tiempos han sido tiempos difíciles. Yo en lo particular me siento muy extraño al no estar en el lugar de reunión. Sabemos que la iglesia no es el edificio, que son los hermanos, pero el sentir el calor, el abrazo, el cariño de los hermanos, extrañamos mucho eso también, mis hermanos. Bueno, pues vamos a dar tiempo, hermanos, para meditar la palabra de nuestro Dios. Voy a compartir un PowerPoint que tengo elaborado para ustedes, mis hermanos. Eh, vamos a, no sé si, creo que ahí se está compartiendo, ¿verdad? Sí, ¿verdad, hermanos? Se está compartiendo ahí. Ok. Bueno, ok. Como ustedes pueden ver, mis queridos hermanos, el tema que se tiene preparado para esta tarde, es un tema que elaboré para unos hermanos en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Ellos me pidieron el tema de identidad. Este tema es una serie de 8 temas, de 8 títulos, que como ustedes pueden ver en el versículo, está correlacionado precisamente con el tema del Sermón del Monte. Pero obviamente que lo que vamos a disertar en esta tarde va a estar relacionado precisamente con la identidad cristiana. Y lógicamente no podemos ver los ocho elementos del Sermón del Monte. Sin embargo, vamos a considerar en esta tarde solamente una cuestión al respecto. Pero antes de analizar este tema, mis amados hermanos, me gustaría que reflexionemos un poquito en la palabra identidad. Cuando nosotros hablamos acerca de la identidad, ¿a qué nos referimos? ¿A qué hacemos referencia? Bueno, la identidad, hermanos, espero que lo puedan ver ahí en pantalla. Eh, la identidad es un conjunto de características. Cuando nosotros hablamos de ese conjunto de características, también estamos aludiendo a un grupo de rasgos. Comúnmente son rasgos personales. Pero también dice el concepto datos o informaciones que son propias de una persona o grupo y que permiten diferenciarlos del resto. Aquí hay 3 elementos muy importantes y el primero de ellos precisamente que habla de características, habla de rasgos, pero también habla precisamente ya sea de una persona o de un grupo. Pero el elemento circunstancial aquí es que estas características van a poder, sirven de alguna u otra forma para diferenciarte de los otros, de las otras personas, de los otros grupos. Obviamente, mis amados hermanos, que si nosotros hablamos acerca de la identidad cristiana, esto quiere decir, hermanos, que ese conjunto de características deben de estar alineadas, ¿verdad? Con el pensamiento, con la vida, con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque algo muy interesante también en el tema de la identidad. Cuando nosotros hablamos acerca de la identidad, hay una palabra que se correlaciona con esta que es precisamente idéntico. Nosotros, los cristianos, debemos ser idénticos a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de trabajar incansablemente para que este sea nuestro objetivo. Por lo tanto, cuando nosotros, considerando este concepto secular, por así decirlo, cuando hablamos acerca de la identidad cristiana, es decir, estamos hablando de esas características, esos rasgos que son propios del cristiano y que nos permiten diferenciarnos del mundo, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, obviamente que para considerar estos, hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la identidad cristiana. Sin embargo, mis amados hermanos, vamos a considerar precisamente lo que dice el tema del Sermón del Monte. Mucha gente le ha llamado precisamente al
Sermón del Monte precisamente como las características del ciudadano del reino o la ética del reino. Un sinfín de títulos que le han dado al Sermón del Monte. Pero permítame dar algunos ejemplos acerca de la identidad. Hay 4 elementos que conforman la identidad en sí. Uno de ellos se encuentra la identidad personal. Nombre, altura, apellido, edad, etcétera. También hay otra clase de identidad que es la identidad social. Ahí podría incluirse particularmente el tema si eres casado, soltero, divorciado, etcétera, o qué profesión tienes, doctor, mecánico, etcétera, ¿verdad? Y también este tema de la identidad también habla el tema de la cultura, o la identidad también es cultural. Esto quiere decir, esto va más allá de un estatus escolar, se refiere a aquellos elementos que particularmente aplicado en el tema de nuestra nacionalidad, ¿qué es lo que nos hace mexicanos? ¿Cuáles son los elementos culturales que yo puedo decir? Estas características especiales a mí me hacen mexicano. Esto tiene que ver mucho con la gastronomía, con el folclore de cada una de las regiones de nuestra diversidad nacional. Por ejemplo, nosotros somos muy dados a las salsas, a lo picosito, a los frijolitos, a las tortillas de maíz, a los nopalitos, etcétera. Cada parte tiene su encanto, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, hermanos, son de la ciudad de Mazatlán. Yo soy de la ciudad de Ensenada, Baja California. Allá es muy típico que comamos fish tacos. Ahorita vivo en Monterrey. Sin embargo, cuando vivía en Ensenada, lo típico era hacerte tu cevichito. Inclusive, algunas veces fui para La Paz, Baja California Sur. Se elabora mucho el ceviche con mango, por ejemplo. Entonces, cada uno de los elementos, cada una de las regiones tiene su peculiaridad, ¿sí? Entonces, también es importante, hermanos, cuando nosotros, parte de la identidad es también la identidad nacional. Esta identidad nacional se vive a color, se vive a color así cuando juega la selección mexicana, ¿a poco no? Cuando juega la selección mexicana, ¿a poco no te sientes bien mexicano? ¿A poco te pones la verde, verdad? Estás apoyando a la selección mexicana. O cuando llegan las Olimpiadas, que estás viendo a los deportistas mexicanos, y yo sé que no nos han traído muy buenos resultados los últimos años, o casi nunca, pero sentimos el orgullo que lleven el sello y los colores de México. Esa es la identidad nacional. Pero nosotros vamos a hablar particularmente de esos elementos que tienen que ver precisamente con las características del cristiano, ¿sí? Por ello, quiero que consideremos, ¿verdad? Algunos textos bíblicos, ¿verdad? Eh, Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 5, versículo 1. Ok. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte, ¿sí? Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Antes de adentrarnos a estudiar el versículo 3, debemos de considerar lo siguiente. Tenemos que ver, hermanos, cómo dice el versículo 1. Dice, viendo la multitud. ¿Quién estaba viendo la multitud? Obviamente que nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que era una multitud muy diversa. Eran personas que venían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, que venían de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades y en donde se encontraba la región de los Gadarenos, ¿verdad? Había una gran cantidad, una gran diversidad de personas que iban precisamente a ser instruidas por el Señor y que iban a ser precisamente de alguna u otra forma, ¿verdad? Para que les hiciera un milagro, porque hubo mucha gente que solamente quería al Señor para que les hiciera un milagro. Pero
hay algo muy interesante y es que es digno de mencionar en el versículo 1 y 2. Dice que el Señor subió al monte y sentándose. Fíjense, hermanos, que es bien interesante la palabra de Dios. Un lector superficial y probablemente no cristiano podría decir, pues a mí qué me importa que el Señor se haya sentado en un monte y que haya abierto su boca, como dice el versículo 2. Bueno, lo que se nos está diciendo aquí, hermanos, es que el hecho de que el Señor se haya sentado, ¿sí? Es la posición rabínica de enseñanza por excelencia. Y el hecho que haya abierto su boca quiere decir que lo que estaba a punto de decir es extremadamente importante. Es muy importante lo que va a decir el Señor. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, cada palabra, cada frase en la Biblia cuenta. Cada palabra trata de decirnos algo en lo particular. Entonces, dice que sentándose en el monte, la verdad es que no sabemos cuál monte, hermanos. Muchos dicen que era el monte Jatín, un monte que tenía como forma de cuernos. La verdad es que no lo sabemos y gloria a Dios por ello, hermanos, porque si se sabiese cuál fue ese monte, les aseguro que el ser humano hubiera ido a ese monte para adorar a Dios. Pero lo cierto, mis amados hermanos, es que el maestro realizó el 70% de su ministerio en la zona de Galilea, particularmente ahí por el mar de Galilea, en Capernaum. Y se cree que alrededor de Capernaum había alrededor de 10 montes. No eran montes grandes como los montes que hay aquí en Monterrey, no, sino se refiere a la ladera de una llanura, por así decirlo, como lo dice el texto paralelo en Lucas, ¿sí? Es que el monte no es el importante. Lo que es importante es lo que va a enseñar. Muchos comentaristas, un comentarista llamado Vincent, dice que particularmente ese monte viene siendo el Sinaí del Nuevo Testamento, así es como le llama. Entonces, mis amados hermanos, el Señor estaba a punto de enseñar algo extremadamente importante, algo muy vital y toral para la vida cristiana. Si bien fueron sus discípulos, hay una nota muy importante que mencionar aquí, hermanos. ¿Cuáles discípulos? Lo cierto, esto es una nota adicional, vuelvo a comentar. Eh, el, eh, para este tiempo, hermanos, o antes, quiero regresar poquito. Mateo no es un libro cronológico. Repito, Mateo no es un libro cronológico, es un libro más temático. El que es un libro, el libro que respeta la cronología es Lucas. Y si nosotros nos vamos al texto paralelo de Lucas 6, que hay un texto paralelo del Sermón del Monte, aunque un poquito más escueta, dice que antes de dictar el Sermón del Monte, el Señor ya había elegido a los 12 apóstoles. Es decir, que para lo que nos está diciendo en Mateo 5, el Señor ya había elegido a sus apóstoles, aunque Mateo no lo registra así, pero Lucas sí. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos a lo que viene siendo el versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay algo muy importante. Aquí estamos entendiendo un poquito el contexto de lo que vamos a decir, hermanos, en esta tarde. Y para poder adentrarnos en esto, quiero que reflexionemos un poquito en la palabra bienaventurados. Fíjese que la palabra bienaventurados en el contexto veterotestamentario siempre traía la idea de una felicidad por tener aquellos elementos materiales. La persona era feliz, era gozosa por tener todas aquellas cosas que le hacían autosuficiente. Sin embargo, mis amados hermanos, hay algo muy importante que el maestro nos está tratando de decir, porque quisiera llamar vuestra atención con lo siguiente. Imagínese que yo el día de mañana voy al médico, mejor dicho, me levanto en una mañana, traigo un dolor tremendo aquí en el pecho y acudo al médico
y el médico me manda a hacer unos análisis, me manda a hacer unos estudios urgentes, ¿verdad? Entonces, ese mismo día estoy en el consultorio, entra el médico por la puerta, trae los resultados del estudio y con una cara sonriente me dice: felicidades, señor Horacio. Según los estudios que tengo aquí, usted tiene una neumonía muy agresiva y solamente le quedan 15 días de vida. ¿Qué es lo que pensaría el hermano? ¿Cómo que feliz? Si usted lo que me está dando es una mala noticia, obviamente que voy a estar preocupado, voy a estar turbado por lo que me acaba de decir el doctor. Hermanos, eso fue exactamente lo que los judíos escucharon cuando el Señor dictó el Sermón del Monte. ¿Saben por qué? Porque ellos esperaban que el Señor les dijera: bienaventurados los judíos, bienaventurados los descendientes de Abraham, bienaventurados los que siguen la ley de Moisés, bienaventurados los que dan los diezmos, bienaventurado el que no es pecador, el que no es adúltero, como lo vamos a ver en Lucas 16 en la oración del fariseo. Bienaventurados los ricos, los poderosos, los que están en el templo, bienaventurados. Ellos esperaban eso. Pero el Señor les dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego les dice: bienaventurados los que lloran. Seguramente ellos empezaron a ver el uno al otro. Lo que me hace pensar mucho en el maestro es que esta serie, estas bienaventuranzas, vienen siendo precisamente paradojas para los oyentes de la época. Hay algo muy importante que quiero que ustedes reflexionen, mis amados hermanos, y es lo siguiente. El mundo nos dice que son felices aquellos que son poderosos, aquellos que son ricos, aquellos que precisamente son agresivos, son fuertes, que consiguen lo que quieren, que son autosuficientes e independientes, aquellos que tienen fama, gloria, poder, dinero, influencia. El mundo nos enseña que esos son los bienaventurados. Inclusive se acuñan algunas frases como la de: para poder ser felices y tener riqueza, el que no tranza no, el que no tranza no avanza, dicen. Mis amados hermanos, lo que el Señor está a punto de enseñarnos en el Sermón del Monte va en contra del pensamiento del mundo. Mientras el mundo nos dice: bienaventurados los ricos, el Señor nos está diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí había un choque de ideas. Jesucristo mismo iba en contra de la cultura mundana. Por eso el cristiano, el Hijo de Dios, debe de ser también de esa manera. Debe ir en contra de los estándares de felicidad que marca el mundo. Debe ser distinto, debe de ser diferente. Para poder comprender este versículo 3, mis amados hermanos, tenemos que profundizar en este versículo 3. Vamos a exprimir lo más que podamos este versículo para aprender tremendas enseñanzas que nos da nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, quiero hacer una pregunta que repito, esta es una serie de 8 estudios. Sin embargo, hoy solamente vamos a dar un tema, pero quiero hacer la siguiente pregunta: ¿cuáles son las marcas que identifican a un cristiano? Esa es la pregunta. Después de esta introducción tan extensa, yendo en contra de toda homilética, pero ¿cuáles son las marcas que identifican a un cristiano? Solamente vamos a ver una, solamente una. La pobreza en espíritu. Esa es la primera marca. Y yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. Esta pregunta se la he hecho a todos los hermanos cuando doy este tema. ¿A quién le gusta ser pobre? A nadie. A nadie le gusta ser pobre, hermanos. Cuando hago esta pregunta, nadie levanta la mano. Curiosamente. Pero para poder entender el tema de la pobreza en espíritu, porque la clave de esa pobreza está en espíritu, ahí está la clave.
Por eso les comento, mis amados hermanos, que cada palabra, cada letra en la Biblia cuenta y nos dice algo muy poderoso acerca del Señor. Ahí está impreso el espíritu del Espíritu de Cristo. Vamos a disertar un poquito acerca de esto. Y lo primero que vamos a ver, mis amados hermanos, es precisamente, no sé si usted se acuerde, para algunos hermanitos que están estudiando, para algunos que ya estuvieron en la escuela, no sé si recuerden que cuando hacíamos exámenes, había exámenes había preguntas con opciones múltiples, ¿sí? Con respuestas múltiples. Y para poder darle respuesta a esa pregunta, tú tenías que ir descartando precisamente las que no las que no eran la respuesta apropiada. Hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir descartando lo que no significa la pobreza en espíritu, ¿sí? ¿Ok? Ojo, estas cosas que vamos a mencionar son cosas que no son ideas equivocadas que la gente puede tener de la pobreza en espíritu. Vamos sobre la primera. La pobreza en espíritu no significa pobreza económica, es lo primero. La pobreza en espíritu no tiene nada que ver con el dinero, porque puede haber personas que son pobres, ¿verdad? Que son bien desprendidas, que son bien generosas, como también puede haber gente pobre que es bien tacaña, que es bien avariciosa, ¿verdad? Y que no es desprendida. Y en contrasentido, puede haber ricos, ¿verdad? Que son bien avariciosos, que son bien codos, pero también por otro lado puede haber ricos que son bien desprendidos, que son bien generosos. Por eso la pobreza en espíritu no tiene nada que ver con el dinero. Luego, otra idea equivocada. Ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con ser tímido o tener un espíritu retraído. No tiene nada que ver con el temperamento, hermanos, ¿ok? Luego, también, la pobreza en espíritu no significa tener un espíritu pobre. Ojo, es diferente ser pobre en espíritu que ser una persona de espíritu pobre. La persona de espíritu pobre tiene tal bajeza espiritual que solamente encuentra la satisfacción en cosas materiales. Esa es la persona de espíritu pobre. Solamente encuentra su alegría, su gozo en cosas mundanas. Judas describe a estas personas en el versículo 10 como animales irracionales. Y en el versículo 16 de la carta de Judas, les llama los que andan de acuerdo a sus concupiscencias. Y en el versículo 19 les llama los sensuales, los que no andan conforme al espíritu. Y en cuarto lugar, hermanos, no significa ser pobre en espíritu, no significa tener un lenguaje de humildad. Tampoco significa eso. Porque mucha gente puede aparentar ser pobre en espíritu por su forma de hablar o en sus oraciones, ¿verdad? O siempre tienen un léxico, una forma de expresarse muy noble, muy humilde, pero en las acciones demuestran otras cosas, ¿sí? Entonces, estos 4 elementos que acabamos de mencionar no tienen nada que ver con la pobreza en espíritu. Y una vez considerado esta cuestión, vamos ahora sobre el significado positivo o el significado de la pobreza en espíritu. O bienaventurados los pobres en espíritu, dice el Señor. Fíjense que la palabra pobres o pobre es la palabra griega tojos, ¿sí? Se escribe tochos, empezando con P, pero ahí la P silenciosa. Se escribe tochos, pero se pronuncia tojos. Esta palabra, hermanos, significa particularmente carencia. Carencia e inclusive de las cosas más elementales, ¿sí? Entonces, hermanos, esta palabra está aplicada y correlacionada con aquellas personas que son mendigas, pordioseros, ¿sí? Vagabundos, que no tienen absolutamente nada. Nada.
¿sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Ahora, acuérdense, mis amados hermanos, que esto no tiene nada que ver con, con el dinero. Por eso es muy importante lo que va. La clave para entender la pobreza en espíritu está en esa frase, en espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, en espíritu significa una actitud. Significa, habla del yo interior. Habla de una condición del corazón. Habla de la parte interna del ser humano. Por eso hay un comentarista llamado Guspid que dice, felices, felices los de actitud humilde, en correlación con el versículo 3. Por eso los pobres en espíritu, esa frase, podemos de manera simplificada mencionar que tiene que ver con la humildad de corazón y de mente. Ok. Una vez considerado estas cuestiones, ahora hay algo muy importante que también debo mencionar. Ya habíamos dicho, a nadie le gusta estar carente de cosas y más elementales. A nadie le gusta ser pobre. Por eso, pero recuerden que la pobreza en espíritu es una bienaventuranza, hermanos. El Señor está diciendo bienaventurados, felices, gozosos, porque la palabra bienaventurado es una felicidad en un grado inusitado, una felicidad suprema. Por eso pensamos en la paradoja del Señor. ¿Cómo va a ser alguien pobre en espíritu o pobre en sí? Hermanos, no es que nos vayamos a levantar en la mañana y digamos, este día voy a ser pobre en espíritu. No, la pobreza en espíritu es un estatus espiritual, es una condición del corazón. La bienaventuranza no está en sí en la pobreza, está en la recompensa que se encuentra en ella. ¿Y cuál es la recompensa? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Esa es la razón, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, la pobreza en espíritu es la clave para entrar al cielo. Ahí radica esa felicidad. Esa es la clave de la felicidad. No son las cosas materiales. La clave de la felicidad se encuentra en nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Y una vez considerado esto, vayamos sobre algunos significados positivos. Ya de manera rápida lo voy a dar. En primer lugar, hermanos, los pobres en espíritu, ¿sí? Son aquellos que están en bancarrota espiritual, ¿sí? Son aquellos que están en bancarrota espiritual. Es decir, alguien que delante de Dios se reconocen como nada. Recuerden, la pobreza en espíritu es la clave para entrar al reino de los cielos. La pobreza en espíritu es la que va a reconocer mi estatus pecaminoso delante de Dios. Recuerden, mis amados hermanos, que en Isaías 6, cuando el profeta Isaías, ante la muerte del rey Usías, va al templo a orarle a Dios y tiene una visión majestuosa de la gloria de Dios sentado en un trono alto y sublime y querubines volando hacia alrededor. ¿Y cuál es la expresión de Isaías en el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías? ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque mis ojos han visto al Rey, a Dios, Jehová de los ejércitos. Es que delante de Dios, mis amados hermanos, al ver su santidad, al ver su gloria, al ver su poder, debemos sentirnos carentes, como nada. Ahora, la pobreza en espíritu, los pobres en espíritu son como mendigos espirituales, cargados de pobreza espiritual y sin recursos espirituales. Yo te quiero comentar algo al respecto. La enseñanza del maestro es maravillosa, es increíble, porque la enseñanza del maestro golpea el ego de las personas que se creen autosuficientes,
que se creen la gran pieza. Delante de Dios nosotros no somos nada. Nada, hermanos. Lo único que merece nuestro Dios es la alabanza y la gloria. Porque inclusive ¿tú crees, mi hermano, tú crees, mi hermana, que nuestras oraciones suben al cielo por nuestros propios medios? ¿Tú crees? ¿Por qué cree que oramos al final de cada oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo? Porque es Cristo mismo quien lleva esas oraciones a la presencia del Padre, hermanos. Es Él. Todo se trata de Él. Absolutamente todo. Y no solamente eso, mis amados hermanos. Los pobres en espíritu saben que no pueden salvarse solos. Eso es algo también importante. Otra cosa a considerar, mis amados hermanos, es que los pobres en espíritu son los que reconocen que son pecadores y se saben destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23, y ponen su confianza en Dios. ¿Para qué? Para que les perdone y les reciba en su reino. Hermanos, uno de los grandes errores que puede caer el cristiano es no reconocer esta parte importante. ¿Por qué mencionamos esto, mis amados hermanos? Porque por algo nuestro Señor Jesucristo puso esta bienaventuranza de manera estratégica. La pobreza en espíritu, los pobres en espíritu es la primer característica, es el primer rasgo, es la primer marca que debe de identificar al cristiano. Recuerde que esa pobreza en espíritu, de manera simplificada, habla de humildad. Humildad. Y esa humildad, ese reconocimiento, nos va a llevar a la presencia de Dios, al reino de Dios, al reino de los cielos. Hermanos, qué triste es ver la condición de aquellos que son soberbios, aquellos que son ególatras, porque ese es el mal de todo el ser humano. La idolatría. Y uno podría decir, un cristiano podría decir, gracias a Dios yo estoy librado de toda idolatría. Gracias a Dios ya no soy católico. Pero el diablo también se ha modernizado. Y hay otra clase de idolatría. La idolatría del trabajo. La idolatría del novio, del novia, del esposo, de la esposa. La idolatría de los hijos o los nietos, que cuando ven que cometen pecados, a veces se les alcahuetea las cosas. Hermanos, hay que tener cuidado con esa clase de idolatrías. O la idolatría consigo mismo, o con el dinero, o con el placer, etcétera. Es una lucha constante. Por eso el Sermón del Monte, el tema de las bienaventuranzas, golpea tu corazón, golpea mi mente, golpea y tumba mi ego. Esto es algo muy importante. Fíjense, hermanos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3:17. Apocalipsis 3:17. Espero que se esté compartiendo ahí el texto bíblico. Recuerden que vamos a mencionar un poquito el contexto de esto. En los capítulos 2 y 3 se habla acerca de mensajes que el Señor Jesucristo les mandó a las iglesias, ¿verdad?, de Asia Menor, lo que actualmente corresponde a la zona de Turquía. Había una ciudad llamada Laodicea, ¿verdad?, en donde precisamente el Señor le va a mandar un mensaje muy contundente, muy duro. Fíjese el estatus espiritual de aquellos hermanos. Acuérdense, es una iglesia de Cristo. Es una iglesia de Cristo. Fíjese, el Señor Jesucristo dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso era lo que pensaban los miembros de la iglesia de Cristo en la Odisea. Se creían millonetas. Creían que por sus propios medios se habían enriquecido sin considerar las bendiciones de Dios, a tal grado que llegaron a pensar que no tenían la necesidad de ninguna cosa, hermanos, ni siquiera de Dios. ¿Cuántos hermanos pueden llegar en ese estatus o en esa condición?
Pero fíjese cómo les responde el maestro. Versículo 17. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí, hermanos, sí. Ellos eran ricos materialmente hablando. Era una iglesia que tenía mucho dinero, pero delante del Señor ellos no eran bienaventurados. Es más, eran miserables, eran pobres, estaban ciegos, no pobres en espíritu, sino más bien tenían un espíritu pobre, eran ciegos y estaban desnudos. Hermanos, algo muy importante en esto también de mencionar. Esta condición ególatra de los laudicenses llevaron precisamente, acuérdese que es una iglesia de Cristo, lo repito, porque mire lo que dice el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cada vez que yo leo este versículo, hermano, se me rompe el corazón. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo en la Odisea había expulsado a Jesucristo de sus vidas. ¿Y sabe cuál es la peor tragedia? Que no se habían dado cuenta. Por el orgullo, por la soberbia, por el egoísmo. Habían sacado al Señor de sus vidas y no se habían dado cuenta. Y el Señor, en su amor y en su misericordia y en su gracia, Él estaba allí a la puerta de su corazón, esperando a que la abrieran de nuevo. El Señor es un caballero y Él no va a patear la puerta. Esa puerta se abre desde adentro, desde el corazón. Dice el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, eso es una referencia al corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eran cristianos, hermanos, y habían expulsado al Señor de sus vidas. Qué terrible condición. Si eso le pasó a los laudicenses, hermanos, también nos puede pasar a nosotros. Cuidado con eso. Por eso, la solución a ese problema, hermanos, es lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Sumisos unos a otros, dice. Debemos de convertirnos en los siervos de los demás, mis amados hermanos. Como dice el apóstol Pedro, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aconseja Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Quiero terminar con esta reflexión, con el ejemplo por excelencia de la pobreza en espíritu. Y es precisamente la parábola del fariseo y el publicano. Déjeme leerle y ya con esto concluimos, mis amados hermanos. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Perdón, capítulo 18, hermanos. Capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Estas palabras van dirigidas para esa clase de personas, aquellas personas que confiaban en sí mismos. Por eso el Sermón del Monte golpea la autoconfianza de los hombres. Pero sigue diciendo el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Quiero mencionar rápido solamente lo que era un fariseo y lo que era un publicano. Un fariseo, mi amado hermano, era un teólogo de la época, era un religioso, un conocedor de la ley. La misma palabra fariseo significa separado.
Es decir, que estos hombres se creían como el Dream Team espiritual, el Dream Team judío de la espiritualidad y de la religiosidad judía. Se creían bien especiales. Y el otro dice era publicano. El publicano era un cobrador de impuestos. Pero en aquel tiempo ser un cobrador de impuestos era sinónimo de ser un traidor al pueblo judío por haberse vendido al imperio romano. Por lo tanto, el publicano era un hombre que estaba destituido precisamente de todo acto religioso. No estaba permitido que él entrara al templo. A pesar de tener dinero, era desdeñado por la sociedad. Tenemos el caso de Zaqueo, tenemos el caso de Mateo. Pero sigamos en el versículo 11, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Nótese que él estaba orando para sí mismo, para él, no estaba orando para Dios. En aquel tiempo las oraciones que se hacían eran audibles, ¿sí? Pero se había hecho de esta clase de oración una forma de presumir y de demostrar que uno era espiritual, hermanos. Pero particularmente, hermanos, dice que estaba orando consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, dice el fariseo. Fíjense, mis amados hermanos, que se estaba dirigiendo a Dios, diciéndole lo maravilloso que era Él. Casi, casi le decía, hermanos, gracias Dios por hacer de mí una gran obra maestra. Y la pauta para verse de esa manera es viendo la condición pecaminosa de otros. ¿Cuántas personas no hay así, hermanos? Que para poder sentirse bien ellas, se comparan con otras. Si son más justas, si son más santas, si tienen más dinero, si son más espirituales, por así decirlo. Pero no solamente eso, fíjese, dice el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Y dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, es decir, no quiso entrar al templo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El hecho de que él se golpeara en el pecho, hermanos, es que había algo en su corazón que le dolía. Y le dijo a Dios, Dios, yo soy pecador y no soy digno de que tú escuches esta oración, porque soy un pecador. Este es el ejemplo de pobreza en espíritu por autonomacia, por excelencia. Y dice el versículo 14, Jesucristo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Qué hermoso ejemplo, hermanos, que nos enseña acerca de la pobreza en espíritu, porque lo dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Bueno, mis amados hermanos, así concluimos esta primer marca distintiva del cristiano, la pobreza en espíritu, que tiene que ver particularmente con la humildad, porque esa humildad nos va a llevar al arrepentimiento. Esa humildad, esa pobreza en espíritu, es la llave para entrar al reino de los cielos. El Señor necesita quebrarnos, quebrar nuestro ego, quebrar nuestro yo interior. Porque cuando somos pobres en espíritu, cuando nos reconocemos que no somos nada y que no tenemos nada, es cuando el Espíritu Santo del Señor empieza a trabajar en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Para qué? Para ser idénticos a nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, aquí concluimos este tema, solamente deseando de todo corazón, Dios nos bendiga ricamente.